Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches a todos. De nuevo el privilegio de estudiar y estar con ustedes. Vamos a continuar con la misma tónica de la semana pasada. Recordemos que todo lo que estamos haciendo, estudiando el alfabeto hebreo y estudiando las conexiones que tiene este alfabeto, que está lleno de mucha sabiduría divina, es básicamente retornar a lo que realmente se llama Lashon HaKodesh, es decir, el idioma hebreo utilizado por nuestros profetas, los profetas bíblicos, y a través de ese reencuentro con la verdadera dimensión y la sabiduría del alfabeto, poder conectarnos con lo divino. Esta vez quiero empezar haciendo alusión a la parte inicial que nosotros utilizamos antes de recitar la Amidá. Hay una frase que fue dicha por David Amelech en su libro de Salmos, Salmo 51, Nun Aleph en hebreo, versículo Yud Zayin, 17. Allá comienza diciendo lo que nosotros utilizamos como preámbulo para comenzar nuestro rezo, la pronunciación de la Amidá, la manera más excelsa de comunicarse con Dios. Allá decimos, Adonai, Sefatai Tiftach, Ufi Yagid Teilateja. Literalmente, Señor mío, tal como Abraham vino, fue el primero en decirle a Dios, mi Señor, Adonai, Sefatai Tiftach, abre mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas, tus loores. Curiosamente, cuando tratamos de entender por qué realmente empezamos nuestro rezo con Dios en la Amidá, parafraseando este versículo de Salmo 51, hay que entender cuál es la idea. Literalmente, nuestros sabios nos dicen, aquí hay un punto importante porque el nombre de Dios que habla de su señorío y soberanía sobre la tierra es el nombre Adonai. Entonces, si nosotros estamos intentando conectarnos con el Ensof, con el Creador, tenemos que buscar la fórmula que abra puertas para que nuestro rezo se eleve. Dicen nuestros sabios que ninguna petición es escuchada, aunque tenga todo el corazón usted para decirlo, a menos que primero reconozca la soberanía de Dios sobre el universo, como Melech Haolam, el rey del universo. Entonces, esa palabra clave es el nombre de estas, en realidad, 4 letras, Aleph, Dalet, Nun, Yud, que significa que Dios es soberano y rey sobre nosotros. Si vemos lo que dice Rashi sobre la palabra que menciona a Dios en su forma de soberano del universo, dice lo siguiente. Rashi dice, Mahol, Maholi, es decir, perdona mis pecados, y al perdonar mis pecados, de manera automática, mis labios serán abiertos, será permitido para mí decir tus alabanzas. De aquí se desprende de esto que dice Rashi sobre ese pasuk, sobre ese versículo, es que una persona tiene prohibido rezar a Dios o conectarse o intentar conectarse con Dios a menos que sus pecados sean perdonados. De tal suerte que cuando pronunciamos el nombre de Dios que está conectado con su soberanía, con su señorío, lo que estamos pidiendo, dice Rashi, al mismo tiempo que solicitamos que hablan nuestros labios, estamos solicitándolo, perdona nuestras faltas. Nosotros como seres humanos no estamos exentos de equivocarnos prácticamente a diario. Teniendo un poco de conciencia o mucha conciencia de no pecar, bueno, el hombre se evita de convertirse en un pecador consuetudinario. Pero si no tiene la conciencia y el estado de alerta de no pasar por provisiones de Dios, irremediablemente va a cometer faltas, así sea que no se propone hacerlo, de manera, como diríamos, involuntaria. Aún así, pecando involuntariamente, no tenemos el permiso de rezar a Dios, a menos que estemos en el nivel de una persona sin pecado.
Por eso dijimos en la clase anterior que la obligación de rezar dentro de un minyan, en la sinagoga, en la yeshiva, en el Bet Midrash, tiene la ventaja de que no hay minyan de pecadores. Es decir, Akadosh Baruj Hu, el rey del universo, el creador, no considera a 10 judíos que están juntos como pecadores. Si están juntos, cada uno eleva al nivel del prójimo a un nivel como un tzadik. Entonces, cada minyan se llama tzadik. Entonces, no tenemos, digamos, el obstáculo de que nuestros rezos públicos sean desechados por nuestro estatus de pecador, comillas, o de una persona no consciente de sus actos. Entonces, esta es la palabra clave importante para entender cómo aproximarnos a Dios. En la época en que solamente los Nevi'im rezaban y los seres humanos comunes y corrientes como nosotros no teníamos la necesidad, la obligación o el derecho de rezar, los Nevi'im hacían, los profetas hacían, digamos que de oficiantes públicos de los rezos. Entonces, los individuos no estaban obligados ni tenían el privilegio de rezarle a Dios. No tenemos Nevi'im, no tenemos Bet HaMikdash. Cada uno está obligado por sí mismo a conectarse con Dios. ¿Y cuál es la idea de conectarse con Dios? Escuchen esto que es una gran enseñanza. Nosotros le rezamos a Dios en el entendido de que todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, si todo lo que Dios hace es perfecto, ¿qué necesidad tengo yo de alzar mi voz a lo alto, al Altísimo, hacia el lugar donde está la presencia de Dios en su esencia y solicitar que haga algo que de alguna manera se pueda constituir en una especie de falta? Señor del mundo, todo lo que has hecho es perfecto, pero tengo un amigo fulanito de tal, está enfermito y necesita refuá shelemá, necesita parnasá, necesita cualquier necesidad que tenga un ser humano. Entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios sin pretender de alguna manera señalar que algo está imperfecto en el mundo de lo divino? Miren lo que dicen nuestros sabios, los cabalistas, que son los que saben del tema. Dice, lo que nosotros estamos solicitando de Dios es lehadesh retzono, literalmente renovar su voluntad en pro de. Todo está perfecto, Señor del mundo, pero quizá la situación, el estatus de fulanito con respecto a los méritos hayan cambiado. Quizá fulanito es una mejor persona, comillas, es diferente de sobre aquel sobre el cual se ha, digamos, dictaminado que debe pasar por una situación no tan positiva. Entonces, lo que nosotros pedimos al rezar a Dios por la salud de alguien o por necesidades de algunas personas, no es decirle a Dios, bueno, todo lo hiciste perfecto, pero hay una falencia en tu mundo, en tu universo. Hay personas que están sufriendo. Eso sería un acto de arrogancia. Pero sí podemos decir, Señor del mundo, tú nos has dado el mérito, la posibilidad de conectarnos con tu conciencia, con tu voluntad, y pedimos, solicitamos que renueves tu voluntad hacia ciertas criaturas, hacia ciertas situaciones. Y ahí nuestro rezo adquiere una dimensión correcta. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración no una falencia divina, sino una carencia por situaciones personales de ciertas personas, incluyéndonos nosotros. Nuestros sabios dicen que está prohibido rezar si tenemos asegurado el pan y la alimentación para mañana. Tenemos prohibido rezar por alimentos si ya los tengo asegurados, es decir, por parnasá. Si ya tengo asegurada mi parnasá, no puedo decirle, Señor del mundo, mándame parnasá. Bueno, parnasá ya tienes. ¿Qué sí le puedo decir a Todopoderoso? Señor del mundo, haz que la bendición que ha fluido desde tu fuente de vida y bendición permita que continúe ese flujo de bendición hacia mí, hacia la gente que está alrededor mío,
hacia mi pueblo, hacia mi comunidad, hacia el universo entero, y eso adquiere otra connotación. Estamos diciendo, Señor, tú nos estás dando, que sea tu voluntad, que eso sea así permanentemente. Nos has dado salud, que tu voluntad sea permitirnos seguir con salud, vivir con salud hasta los 120 años. Tenemos Parnasá, gracias a Dios, gracias a ti. Bueno, nuestras oraciones se elevan para que sigas suministrándonos el sustento, la salud, la paz, la bendición en todos los sentidos, para todo el género humano, para todo el universo o los universos que has creado. Y eso entonces le da un sentido mucho más incluyente. Por eso es que los rezos, si ustedes ponen cuidado en las diferentes bendiciones de la amidad, estamos hablando en sentido que incluye a todos en plural. No rezo por mí, Moshe Yerushalmi, no rezo por ti, mi querido Sergio, no rezo por nuestras queridas amigas y señoras que están presentes, Teresita, Rosita, si omito algún nombre no es porque tenga la intención de omitirlo, sino porque no quiero entrar en cada uno de los detalles y todos los personales. Pero la idea es dar un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Aunque no vinieron a rezar el resto de la colectividad, estamos rezando también a favor de ellos. Estamos hablando colectivamente. Somos minyan, que significa la mínima representación del colectivo del pueblo de Israel, Knesset Israel, de todo lo que es el pueblo de Israel, de tal suerte que aquellos que no participan, sino de vez en cuando en los rezos comunitarios, bueno, están cobijados por los rezos del minyan permanente, ¿entiendes? Eso no nos exime de que de vez en cuando, ojalá varias veces por semana, si puede ser todos los días, mejor todavía, hagamos parte de ese minyan para que podamos también ser partícipes de, digamos, la continuidad de las bendiciones de salud, de parnasá, de paz, etcétera. Por otro lado, es importante entender lo que dice, por ejemplo, la Mishnah en el tratado de Brajot, bendiciones, ¿sí? En el capítulo 5, la primera Mishnah, dice, en omdim lehitpalel ella mitoch kovet rosh. Literalmente, uno no puede aproximarse a rezar a Dios, sino a través de una actitud que se llama kovet rosh. ¿Qué significa kovet rosh? Veamos lo que dice Rashi sobre eso. No tengo Rashi en este momento, tengo Rabbi Obadia de Bartenura. Dice, mitoch kovet rosh, achnaa humorá. Achnaa significa humilde sometimiento a la voluntad divina, humilde sometimiento a el señorío de Dios. Es decir, Él es el Señor del mundo, el soberano del universo. No vengo con pretensiones, vengo con un sentimiento de humildad y de acatamiento a la voluntad divina. Por otro lado, está escrito que una persona no debe de orar o hacer su Avodat Kodesh, sino con simja, con alegría. Entonces, Koved Rosh, muchos lo traducen como seriedad, con una actitud adusta. Bueno, nuestros sabios dicen que lo mínimo que debe tener una persona para aproximarse a rezar a Dios es rezar en serio, no con chiste. Lo contrario de Koved Rosh es Kalut Rosh. Kalut Rosh es la situación en la cual una persona hace las cosas por broma, en broma, con chiste, de manera burlesca, como un payaso. Eso se llama Kalut Rosh. Lo contrario a Kalut Rosh es Koved Rosh, es decir, por lo menos seriedad. Los sabios cabalistas dicen una cosa más allá. Koved Rosh es un estado de ánimo donde alegría y temor de Dios, aquí dice Rabbi Obadia Bartenura, morá. Morá significa temor reverente, pero los hajamim de la Kabbalah dicen también alegría por un lado, temor de Dios, pero además utilizando Leshon HaKodesh. Leshon HaKodesh significa la verdadera interpretación de lo que el hebreo del Tanaj quiere decir cuando nos está diciendo algo. Y dice más en otro sitio
que uno no puede rezar, aproximarse a Dios con amargura, con tristeza y tampoco con temor. A los únicos que se les permitió rezar con amargura fueron, por un lado, ¿se acuerdan de Haná? La madre, Haná era la madre del profeta Shmuel. Haná era la esposa de un señor que tenía dos mujeres. Una se llamaba Peniná, que tenía hijos, y Haná, que era la segunda esposa de este señor, se llamaba Elcaná. Esta persona no tenía hijos. Y entonces nos cuenta la Biblia que Haná fue al Bet Hamikdash y allá estaba el Cohen Gadol de esa época, que era Elías Cohen. Elías Cohen vio que Haná estaba orando de una manera que se le antojó a Elí que Haná estaba borracha. Y entonces Elí le dice a Haná: señora, deje usted de estar empinando la copa de vino, deje usted de tomar, apártese del vino y no esté en esta situación. Haná le contesta de una manera muy interesante. Le dice: no, mi querido señor, no estoy borracha, sino estoy llena de amargura. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso me creó a mí como mujer con un vientre materno, pero no me ha dado la posibilidad de dar a luz hijos. Entonces estoy con amargura. Y eso es lo que usted está viendo, no es que esté borracha. Y dice acá lo siguiente: Vatitpalel Haná, y rezó Haná, Vatomer, Alatz libi beadonai, Ramá karni beadonai. O sea, está alabando a Dios a pesar de su situación y está diciendo una cantidad de cosas de alegría porque Dios le contestó, a pesar que la amargura que tenía. A cualquier ser humano le está prohibido decir la amidad con amargura, pero Haná, su amargura era real, era un dolor tan intenso que necesitaba, decirlo de alguna manera, desfogar, sacar de su corazón y su entraña todo ese tema que la tenía triste por el hecho de no dar a luz, de no poder dar a luz hijos. Evidentemente, cuando Elí vio que era eso, por supuesto, le dio bendición, le dijo finalmente que el Todopoderoso le iba a dar y conceder el deseo que ella estaba solicitando. Eso es un punto. El otro punto es que uno no puede rezar a Dios por miedo, con temor, con susto, como diríamos en un lenguaje un poco más extremo. Al único que se le permitió rezar de esa manera fue al rey David. El rey David tenía muchísimo temor de rezar a Dios por el pecado que había cometido, un pecado que le impedía, según le parecía a él, y tenía toda la razón, de rezar al Todopoderoso. Dice el Amnasea Mismor le David, Bevoó Elav Natán Hanaví. Cuando vino a él el profeta Natán y le había dicho, acordémonos que la historia dice que, bueno, David mandó a Uría, uno de sus lugartenientes, a la guerra en un sitio donde era casi seguro que iba a morir en la guerra, porque el rey David había puesto sus ojos en la mujer de Uría, en Bathsheba. Y ese pecado, comillas, aunque la Gemara dice que el que piense que David Amelech pecó y no el Atoé, el que piense que el rey David pecó en ese tema, no es sino una persona equivocada. De todas maneras, Dios mismo en el Tanaj dice literalmente a través del profeta Natán, con el famoso ejemplo de un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y este hombre rico tenía muchísimas ovejas y sin embargo puso sus ojos en una oveja solitaria que tenía un pobre individuo por ahí. Y Natán el profeta le dijo al rey David: ¿cómo juzgarías tú a una persona que tiene cantidad de ovejas, rebaños enteros, y robó la única oveja que tenía una persona
uno de sus siervos. El rey David escuchó eso y se escandalizó. Y le dijo, esa persona merece la muerte. El profeta Natán le dijo, tú eres esa persona. Tú eres ese individuo que teniendo todas las esposas que tienes, pusiste tus ojos en una que era la esposa de aquel que mandaste a la guerra, a una muerte segura. El rey David inmediatamente dijo, pequé, al revés del rey Saúl, que cuando Shmuel le dijo a él que había cometido un error, él se justificó diciendo, no, el pueblo fue el que quiso traer todo este ganado que, bueno, Shmuel había prohibido porque no se podía traer, ¿cómo se dice?, el rebaño o el ganado de la gente de Amalek, porque eso era como Jerem para el pueblo de Israel. Y el rey Saúl tuvo demasiada, no sé si codicia o lástima por el ganado, y no lo mató, sino que lo trajo. Y entonces Shmuel le dijo al rey Saúl, te equivocaste. No, yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. Quiero decir, no fui yo, fue el pueblo el que decidió hacer eso. Y Shmuel le dijo, no. Pero el rey David sí consideró de manera inmediata que había cometido un error, y había cometido un pecado. Entonces dijo, ¿cómo puedo aproximarme a Dios si he cometido un pecado tan grande? Entonces en el Salmo 51 que estamos viendo acá, cuando Natán en David vino, Kasher va el Batsheba, ¿sí? El rey David entendió que se había equivocado. Y dice este salmo, hay que leerlo, no tenemos todo el tiempo para leer todos los detalles, y dice ese tema, aceptando su pecado, y al final, que pesha'ai ani edá, porque mi falta, mi pecado, yo lo sabré, lo he identificado, tengo conciencia, vejatati negdi, y mi pecado está frente a mí, dijo el rey David. Al final, cuando el profeta Natán lo admonestó y le dijo lo que le dijo, el rey David llegó allá y entonces declara a Dios lo que decimos acá, Adonai sefatai tiftach ufi agitelateja. Dice Rashi, Adonai, mejoli, perdona mi pecado y permíteme a través de ese perdón que mis labios se abran y puedan pronunciar tu alabanza. De ahí que, según esa enseñanza de Rashi, nosotros decimos al Todopoderoso antes de decir la amidad esta misma frase, porque no estamos exentos de habernos equivocado. Y aquí hay una pregunta. Sabemos que después del rezo de la amidad hay una sección que se llama Tahanudim, donde solicitamos a Dios, según la versión sefaradí, Ana Hashem, ¿sí? Lo decimos en Shaharit y en Minjá, después de la amidad, y decimos lo siguiente, Ana Hashem Elokeinu, Elokei Aboteinu, Tabolef Haneja Tefilatenu, Val Titalam Malkenu Mitejinatenu, Shen Anachnu Azaifanim, Okshay Oref Lomar Lefaneja, Hashem Elokeinu, Elokei Aboteinu, Tzadikim Anachnu, Velo Hatanu, Aval Hatanu Avinu Pashanu, Anachnu, Veaboteinu, Veshabeitenu. Pregunto yo, ¿acaso no sería más adecuado decir este Tahanunim antes de decir la amidad para ciertamente tener claridad de que Dios nos está aceptando nuestras súplicas y nuestro reconocimiento del pecado? La respuesta es que con solo esa frase clave que nosotros decimos, Hashem Sefatai Tiftach, ya está garantizado que el Todopoderoso nos permite aproximarnos a Él en el rezo a través de ¿qué? A través de que hemos solicitado, haciendo mención a su señorío, a que es Ribono Shel Olam, a que es el soberano del universo y tiene la potestad de perdonar nuestros pecados, nuestra falta, nuestros errores y permitirnos rezar frente a Él. Es increíble que de una sola palabra, cuando es realmente el contenido de la Lashon HaKodesh, es decir, de la parte profunda de la Kabbalah, que nos está diciendo qué significa cada cosa, cada palabra, cada frase, en el aspecto más profundo de su significado, nos está abriendo puertas para entrar al mundo de lo divino. Y entonces aquí está claro que es una forma de gesed, de bondad que Dios nos da
para poder de alguna manera ser partícipe y socio en el mantenimiento de su obra de creación. Sigue la Mishnah diciendo lo siguiente, después de que dice, en Ondim Leitpalel El Amitoch Kovet Rosh, dice, Hasidim Arishonim, los primeros piadosos, Ayushohim Sha'a Ahat, estaban una hora antes de decir la Amidah, estaban preparándose para poder aproximarse a Dios y de manera individual conectarse con Él, porque hacemos la Amidah en voz baja, que es la individual, y después el Sheliat Tzibur hace la Amidah, pues, en voz alta para todo el colectivo que está rezando, todo el minyan allá. Entonces, Ayushohim Sha'a Ahat. La idea era prepararse. Sha'a Ahat dice, Ikar Tosafot Yom Tov, Af al pi she beharbe mekomot כשאומר שעה אינו רוצה לומר שעה דווקא אלא זמן מועט, ajá אינו כן, אלא שעה ממש. A pesar que en otros lugares cuando habla de una hora, no necesariamente está hablando de una hora de 60 minutos, sino un tiempo prudencial. Dice, pero en este caso no, en este caso estamos hablando de una hora real, era una hora exacta, y eso está explicado por la Gemara, literalmente. En otras palabras, antes de rezar la Amidah, había una preparación intensa, leyendo Teilim, meditando en muchas cosas. Le voy a dar ejemplos, meditando que en algún momento, dentro de un instante, me voy a conectar con el Creador, el Ein Sof, y tengo que prepararme anímicamente, tengo que tener los pensamientos claros y no dejarme envolver en pensamientos extraños, por un lado. Segundo, primero, aproximarme sabiendo con la conciencia que tengo de que estoy en estos momentos próximos a conectarme a través del nombre de Dios que me permite esa conexión, que es el nombre Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. Todo eso requiere preparación. Tercero o cuarto, pronunciar bien las palabras. No de la manera que a veces arrebatadamente se reza porque no hay tiempo, porque hay que hacer otras cosas, porque el minyan reza rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener no sé, esa delicadeza, esa conciencia de que hay que hacer el rezo, no mecánicamente, sino con conexión clara de pensamiento y corazón. Umitpalelim kedei sheyehavenu et libam lamakom. Quiere decir que rezaban antes de rezar para que en el momento de rezar pudieran rezar. No es un juego de palabras. Había un sabio de la Hasidut que no recuerdo quién era, no sé si el Admor de Ropshitz, creo que él era, no recuerdo, que decía, Lifnaya tefilá, ani mitpalel, shebizman atefilá atpalel. Antes de rezar, yo rezo, que en el momento que rece. Es decir, que no me dedique, no esté haciendo otras cosas, sino que de verdad me dedique a lo que vengo, a lo que tengo que hacer. ¿Correcto? Entonces, kedei sheyehavenu et libam lamakom. Lamakom, ¿qué significa lamakom? Dice, Tosafot Yom Tov, lamakom. Shetiye kavanatam kulam beromemut hamakom bilevad. Que todos sus pensamientos estén encaminados a alzar esos pensamientos dirigidos, ¿se acuerdan la palabra makom que dijimos en la clase anterior? A la omnipresencia del Todopoderoso. Bilvad, únicamente nuestra conexión con el omnipresente, el que está en todo lugar, en todo sitio, cuyo nombre, Yud Kei Vav Kei, es la luz, que va a estar en un recipiente que es el nombre Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. Entonces allá, Ve'en haperush sheyehavenu le'amirat tefilá de Maika Amar la Makom le tefilá havale le meimar, es decir, el pensamiento claro hacia dónde van dirigidos los rezos, porque cuando dice la Makom, dice, esta tefilá, este rezo debe de estar dicho en función a la omnipresencia de Dios. Ahora cae otra cosa interesante. Fíjense bien que Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham,
fue el primero que llamó a Dios Adonai, mi Señor. Y dice el Talmud en el tratado Baba Batra, página 17b. No sé si lo tengo acá, voy a ver si lo tengo acá y se lo voy a leer lo que dice allá, que es algo interesante. No lo tengo acá, se lo voy a decir de memoria. Allá hay una discusión en Baba Batra entre Rabbi Meir y otros sabios, diciendo que Rabbi Meir sostenía que el pasú que dice Hashem berach Abraham bakol, el santo bendito bendijo a Abraham en todo, dice la Gemara allá que Abraham Avinu tenía una hija y se llamaba Bakol. Entonces hay una pregunta curiosa. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Abraham Avinu tenía una hija y no nos lo diga la Torá de manera correcta? ¿Entienden cuál es la pregunta? Si tuviera una hija, claramente la Torá diría, tuvo a Isaac y a su hija que se llamaba Bacol. Muy bien. Otro sabio en la Gemara dice, no, es que la bendición que tuvo Abraham Avinu es que no tuvo hijas, porque no tenía con quién casarlas, no había alguien meritorio para poder casarlas, no había un hombre meritorio. Y esa era una bendición que Dios le dio de no tener hijas, sino solo hijos. Al final, Nachmanides, en su interpretación de esto, dice, no, señores, aquí lo que está diciendo el pasuk en la Torá es que Abraham Avinu fue bendecido con la brajá que alude a Malhut. ¿A cuál Malhut? Al nombre Adonai, que él fue el que llamó por primera vez a Dios con el nombre de mi Señor. Valor numérico de la palabra Adonai es 65. 65 hace alusión a lo que los sefaradín llaman al Aarón HaKodesh Heijal. Heijal es palacio. Valor numérico de la palabra Heijal es 65. Allá está depositado en el Aarón HaKodesh, en el Heijal, los Sifrei Torah. Ahí está depositada la bendición de Dios también. Entonces, ¿de qué manera está representada esta bendición que Dios le dio? Bacol, cuando Dios creó el universo, en un momento después de la creación, bastantes versículos después, dice, El toldot Shamay Baares Behi Baram. Estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creadas. Ahí hay una letra Hei chiquita, Behi Baram, que es la Hei que Dios le puso a Abraham y lo convirtió en Abraham. Esa letra Hei es la conexión del nombre Yud Kei Vav Kei, la Hei final del nombre de Dios, que alude al señorío, que alude a Malhut, y esa bendición se la dio Dios a Abraham y se la entregó a su descendencia, Isaac primero, Jacob segundo, y entonces en la parashá que estamos a punto de leer mañana, cuando se encuentran los dos hermanos, Esav y Jacob, bueno, la Torá nos dice que Jacob le mandó minjá, le mandó unos regalos con ciertos delegados de su grupo de asistentes a que encontraran, vayan al encuentro de su hermano Esav, y le mandó cantidad de ganado. Entonces Esav, no sé si se impresionó o no, aparentemente no, pero cuando se encontró cara a cara con su hermano Jacob, le dijo, hermano mío, ¿qué es eso que me has mandado? Le dijo Jacob, un regalo que te mando porque quiero tener el privilegio de encontrar gracia a tus ojos. Acordémonos que se habían peleado por la bendición que había tomado, entre comillas, de manera no tan elegante, Jacob de su hermano. Entonces él quería, de alguna manera, hacer lo que se llama en hebreo pius, es decir, contentar a su hermano. Entonces Esav le dice, no, hermano mío, que sea lo tuyo para ti, porque yo tengo mucho. Yeshli Rav, dijo Esav. Y Jacob le dijo, toma lo que te estoy dando, lo que te estoy dando, tómalo de mi mano. Yeshli Kol, porque tengo todo. La misma palabra que aparece allá con Abraham. Y Hashem, déjate Abraham, Bakol. Kol es ni más ni menos que una alusión a la conexión con Dios a través de la Sefirá de Malhut,
que es la puerta de todas las bendiciones que uno puede tener. Y esa bendición es llamada brejá, las mismas palabras de la palabra berajá, las mismas letras, perdón, de la palabra brajá, bendición. Entonces dicen los sabios de la Kabbalah que hay arriba una especie de fuente, brejá, una piscina, donde está llena de todas las cosas buenas que necesita el universo para existir, para subsistir. Y cada vez que nosotros nos aproximamos a Dios con la amidá, rezando, estamos permitiendo que la bendición fluya continuamente hacia todos los universos. Imagínense tremenda responsabilidad que tiene el pueblo de Israel cuando está rezando, y no solamente por Israel, todos aquellos que rezan a Dios de verdad, no importa de qué pueblo sean ni de qué religión, pero que recen a Dios utilizando los mecanismos y los protocolos. Termino esta parte y vamos a continuar con el estudio del alfabeto. Hemos llegado, creo, si no estoy mal, estábamos en la letra Kuf y terminaremos diciendo lo siguiente. La letra Kuf alude a Akafá. La más obvia manifestación de la majestad divina está expresada en la naturaleza y sus ciclos. Eso se llaman Akafot o Maxorim. Primero, las estaciones, invierno, verano, otoño, primavera. Segundo, las fases lunares, que también son fases, en hebreo son Akafot, círculos que ocurren. Tercero, los 28 años del ciclo solar. Es decir, dicen nuestros sabios que saben del tema, por supuesto los cabalistas, que el sol tarda 28 años, ¿sí?, en estar en el mismo punto en que estuvo el sol cuando fue creado todo. Entonces, literalmente todo eso alude al nombre Elohim, que es el que maneja la naturaleza, cuyo valor es 86, igual que el valor numérico de la palabra Ateva, la naturaleza. Los ciclos mismos del año hebreo, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Yamim Tovim, Shemitah, Shabbat, Yovel, aluden a esos también, a esos ciclos que están conectados con la Kuf de Kedushá. Los ciclos de la vida, nacer, crecer, multiplicarse, bueno, morir, renacer, etc. Por ello, la Sakafot de Hoshana Rabbah y Simchat Torah es una procesión circular que alude directamente a la manifestación de santidad divina en todo lo creado. Dichas Sakafot contienen un tremendo poder místico, la posibilidad de tirar abajo todas las barreras existentes entre nosotros y nuestro Creador, que está en los cielos. Eso es la parte final de la letra Kuf, que alude a esas etapas. Continuamos con la letra Resh, tenemos todavía unos minutos. La letra Resh es el símbolo de la Bejirá Hovshit. La letra Resh ya hace parte de este alfabeto tan hermoso y tan lleno de sabiduría. Esa letra Resh, como hemos dicho, alude a esa situación enorme de poder poner en conexión procesos que se llaman Abodat Aberurim. Realmente la letra Resh es una Yud prolongada, como si fuera una Vav, pero más ancha hacia abajo. Entonces, es el símbolo de la Bejirá Hovshit, es decir, el libre albedrío, que puede contener o grandeza o desgracia. El malvado se llama Rasha. La puerta a la grandeza se llama Sha'ar. También esa Resh alude a la palabra Eser, que significa 10. Osher, que significa riqueza. Y Dor, que significa generación. Rash, que significa herencia. O también significa una persona pobre. Yerusha viene de esa misma raíz. El perfil de una Resh alude también a Ruhaniut, es decir, a espiritualidad. Algo que está encaminado a darle y conformar etapas del desarrollo de la espiritualidad. De ahí viene la palabra razón, voluntad, necesaria para poder tener disciplina y elevarse espiritualmente. También tiene que ver con la palabra rotze, lirzot. Rotze significa quiero, tener aspiración, sobre todo en el tema espiritual. Tiene que ver con muchas cosas, como la rutz. La rutz significa correr en el sentido de progresar, ir siempre en el camino de lo que es yashar,
directo. Creo que condensamos en estas pocas palabras la esencia de la letra Resh. Vamos a dejar el resto de letras para ojalá poder terminarlo la próxima clase. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntas, que Dios los bendiga, que tengan Shabbat Shalom, para que sepamos cómo conectarnos con Dios en cualquier situación. Y eso es importante. Shabbat Shalom, señor Rabino, y a todos. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.